Regresemos al año 2003, cuando un grupo de personas con ideas afines se unieron en los rincones oscuros de Internet para desafiar la injusticia y luchar por la libertad en línea. Apodados anónimos por su identidad compartida y su causa común, estos activistas digitales, aunque alguna vez fueron enigmáticos e indefinidos, ahora ejercen influencia internacional, atrayendo la atención pública tanto sobre sus acciones como sobre los gobiernos, corporaciones e individuos desde sus inicios. Los incidentes chispeantes para el surgimiento de este grupo de hackers, o activistas, según su perspectiva, se remontan al famoso tablero de imágenes 4chan. Profundamente arraigado en la ideología del anonimato de Internet expresada mediante el uso de una máscara de Guy Fawkes, simboliza la creencia de que la propia identidad debe ocultarse para proteger la libertad de expresión. La explosión anónima en la conciencia pública ocurrió principalmente en 2008, y su operación más importante se denominó Proyecto Chanology. Esta protesta contra la iglesia de Scientology surgió del intento de la iglesia de censurar un vídeo filtrado que presentaba al actor Tom Cruise y su presunto acoso a sus miembros. Los miembros de Anonymous lanzaron un ciberataque en el sitio web de la iglesia, y posteriormente protestaron en varias iglesias de todo el mundo. Sus actividades solo se intensificaron a partir de ahí, con múltiples operaciones a gran escala como la Operación Payback, que tenía como objetivo corporaciones financieras que habían bloqueado donaciones a Wikileaks, y la Operación Antiseguridad, que tenía como objetivo crear conciencia sobre cuestiones de Internet, privacidad y seguridad de datos. También desempeñaron un papel importante durante la primavera árabe en el apoyo a los ciudadanos de Túnez. A pesar de ser un grupo definido por su falta de jerarquía y membresía fluida, el anónimo comenzó a atraer a personas que no solo estaban interesadas en fomentar el cambio social sino también en causar travesuras y caos. Esta dicotomía, que algunos argumentan que era una cuestión de perspectiva, condujo a un cisma dentro del grupo, con los Black Hats más radicales en conflicto con los sombreros blancos que se apegaron a su compromiso original con la justicia social. La agitación llegó a un punto de inflexión cuando se reveló que Sabu, un miembro influyente del grupo, se había convertido en informante del FBI, lo que llevó al arresto de innumerables miembros de Anonymous. Este trauma subrayó aún más la necesidad de un enfoque más organizado y enfocado, lo que llevó a la almohadilla o Pantisec, que marcó el comienzo de unir lo anónimo detrás de una sola causa, el cambio sociopolítico y los acontecimientos de IDEM en todo el mundo. El grupo se enfrentó a regímenes dictatoriales y otras entidades poderosas, desenterrando y publicando periódicamente documentos sensibles y condenatorios. Su influencia, extendida al referencial público, llevó a la revista Time a llamarlos una de las personas más influyentes en 2012. Inspiraron una mente colmena global dedicada a cuestionar y desafiar el status quo. Sin embargo, no todas las consecuencias fueron agradables. El cisma dentro del anonimato se hizo más pronunciado y eso, junto con las repetidas lesiones causadas por las fuerzas del orden, minó su fuerza y capacidad. Reflexionando sobre esto, algunos miembros renunciaron al activismo, una medida que disminuyó la fuerza del grupo pero no el impulso. Anonymous se ha transformado significativamente a lo largo de los años, ya no operando como una entidad unificada sino más bien como una red de individuos, a menudo trabajando juntos en causas comunes pero no siempre coordinando sus esfuerzos. Algunos afirman que esto ha diluido su impacto, mientras que otros sostienen que ha aumentado su flexibilidad y alcance. Independientemente de su estatus actual, Anonymous ha dejado una huella imborrable en la cultura popular y el ciberespacio. Han demostrado que los individuos, a quienes la sociedad a menudo ignora como intrascendentes, pueden marcar la diferencia. Sus acciones, para bien o para mal, continúan moldeando nuestro mundo y desafiando sus instituciones, mostrando el potente poder del anonimato y la unidad. Hoy en día, el anónimo se ha calmado y no es muy activo en sus ciberataques a los principales medios de comunicación. En lugar de las protestas globales, los activistas están utilizando su experiencia para defender a los vulnerables, trabajando para frenar la violencia doméstica, y rastrear el comercio ilegal de partes de animales. Una vez más, surgen preguntas válidas sobre si la ausencia de grandilocuencia ha llevado a un uso eficaz de sus habilidades. A medida que continúan evolucionando y adaptándose, el espíritu de Anonymous permanece invicto. Vive en los muchos que todavía luchan por la privacidad, las libertades civiles y la igualdad económica, tanto dentro como fuera del ciberespacio. A medida que Internet envuelve una mayor parte de nuestras vidas, y nuestra batalla por la libertad y la igualdad avanza cada vez más en línea, Anonymous seguirá siendo una parte integral de nuestra conciencia colectiva. En resumen, de ser un colectivo para individuos descontentos con las normas sociales y las limitaciones tecnológicas a un fenómeno global a través del ciberespacio digital, Anonymous ciertamente ha caminado un largo kilómetro. Dado que su identidad sigue siendo un enigma, su profunda influencia en el activismo digital, y el persistente cuestionamiento de las creencias sociales y políticas, es un grupo interesante para estudiar, lo que garantiza un legado duradero en los años venideros. Sin embargo, es esencial reconocer que el método de activismo empleado por el grupo a menudo conduce a un debate sobre la legitimidad y, en algunos casos, a acusaciones de ciberterrorismo.
Esto revive la pregunta apremiante: ¿hasta dónde es legítimo dañar a unos pocos para restaurar la justicia para muchos? Y sigue siendo un tema polémico dentro y fuera de la comunidad cibernética. No importa los desafíos que enfrenten, ya sea discordia interna o ataques de fuentes externas, el espíritu de Anonymous continúa inspirando a personas de todo el mundo. A través de su historia de perseverancia y resiliencia, demuestran el poder de un sueño compartido y la fuerza potencial dentro de una mente colmena. Los límites digitales y las medidas de seguridad son cada vez más innovadores, pero también lo son los métodos para romperlos. Comprender y aprender sobre grupos como Anonymous es un paso importante para idear medidas más efectivas para combatir la actividad digital maliciosa. Recuerde, Anónimo no es un grupo claramente demarcado por límites estrictos y listas de miembros. Es una idea, una afirmación de individualidad que va en contra de las tendencias homogeneizadoras, actuando como un espejo que refleja nuestras estructuras sociales, políticas y económicas existentes. Mientras exista la necesidad de desafiar y cuestionar el orden establecido y mientras la gente crea en el poder de la unidad, el anónimo existirá de alguna forma. Los entendamos o no, su existencia y sus acciones nos obligan a reflexionar sobre el mundo en el que vivimos, y el mundo en el que queremos vivir. Ahora, el momento de regresar de nuestro iluminador viaje. A medida que retrocedemos hacia el presente, llevamos consigo no solo la historia del anonimato sino también las lecciones que su presencia fugaz, aunque formidable, ha dejado en el panorama digital. Dejemos que el pasado informe nuestro presente y dé forma a nuestro futuro, porque somos nosotros quienes definiremos en última instancia lo que significa anónimo. Si bien las hazañas de los grupos de hackers pueden seguir siendo controvertidas, no se puede negar el poder que pueden ejercer en la era digital. A medida que continuamos aprendiendo sobre el anonimato, y a medida que continúan evolucionando en respuesta al panorama tecnológico y social en constante cambio, una cosa sigue clara: no pueden ignorarse. Se puede imaginar un futuro en el que grupos como el Anónimo desempeñen un papel fundamental a la hora de lograr cambios sociales y políticos, utilizando el ámbito digital como plataforma para fomentar la conciencia y el activismo colectivos. Sin embargo, las numerosas cuestiones éticas y morales en torno a la piratería, sobre todo los derechos y errores que tienen ante el conflicto con limitaciones legales, requieren una interpretación y un análisis más completos. Las personas pueden tener opiniones diferentes sobre Anonymous, pero la influencia del grupo ha sido profunda, y se ha extendido a los ámbitos social, político y económico. Sus principios de cuestionar la autoridad, proteger las libertades individuales y defender el poder de la acción colectiva han dado forma a los discursos, y han desempeñado un papel crucial en la catalización del activismo digital. Independientemente de que Anonymous siga siendo o no una fuerza activa en el futuro, su audaz activismo y la intrigante dinámica entre la identidad individual y colectiva representan un capítulo fascinante en la historia de Internet y las comunidades digitales. Han servido como una fuerza poderosa en la configuración y remodelación de la opinión pública, desafiando el status quo y abogando por el cambio. Entonces, sigamos aprendiendo y reflexionando sobre la fascinante evolución del anonimato, independientemente de su presencia activa en los principales medios de comunicación. Nos guiará, nos informará y continuará agitando nuestra imaginación, sirviendo de manera muy similar a la figura oscura del teatro, recordándonos la interacción continua entre la individualidad, la unidad y su poder combinado para desafiar las normas e influir en el cambio. A medida que nos acercamos a concluir nuestro viaje por el mundo de Anonymous, es fascinante ver cómo han evolucionado de un pequeño colectivo de miembros cuidadosamente seleccionados a un movimiento global, arrojando luz sobre el inmenso potencial y poder de la era digital. Para la causa justa, dejándonos en última instancia con una narrativa convincente de resistencia y resiliencia. Desde sus humildes comienzos en los foros de mensajes, el anónimo se ha convertido ahora en sinónimo de activismo digital. Su historia es a la vez inspiradora y cautelosa, una historia del poder de la acción colectiva, y un recordatorio de los peligros potenciales del activismo sin dirección. Su historia no es solo de ellos. Es una parte de nuestra historia colectiva, dando forma a los contornos de la era digital y el mundo moderno. Revisando el mosaico de Anonymous, lo que se hace evidente es el valor duradero, y la influencia del grupo y sus principios fundamentales. El llamado al escrutinio, la importancia de la privacidad y la creencia en el poder del colectivo son piedras angulares de Anonymous, y sin duda permanecerán en el centro de su razón de ser. Y así, con un gran panorama anónimo expuesto ante nosotros, el misterioso y enigmático colectivo sigue siendo a la vez un emblema de la era de Internet, y un desafío a algunas de sus implicaciones menos aladas, haciéndonos llamar para considerar críticamente el papel que nosotros, como ciudadanos digitales, desempeñan en la configuración del mundo que nos rodea.